Yo creo que la última vez que escuché algo de la Rosalía fue con la canción del bizcochito. Yo no estaría haciendo este video si no fuera por el bombardeo de comentarios de ustedes diciéndome que reaccione a esta canción. Así que hoy, gente, se ve que vamos a estar reaccionando por primera vez a la canción Berghain de la Rosalía. Pero antes, hola amigos, mi nombre es Fede Sícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Ahora, yo sé, antes de que me salten a la yugular, que la Rosalía es bastante virtuosa. Yo sé que ella puede cantar una locura. También sé que sacó un álbum medio diverso en géneros hace poco, hace no mucho tiempo, con salsa, con estilos diferentes. Así que ya sé que no todo lo que hace es reggaetón, pero yo lo que escuché es reggaetón. Y no tiene nada malo reggaetón, pero bueno, la canción del bizcochito, tengo que decir la verdad, no me voló la cabeza. Esta canción ya tiene un nombre que parece ser alemán, Berghain. Así que más allá de sus comentarios también la estoy reaccionando por eso y también porque generó mucho revuelo en el ambiente de reacciones y análisis. Así que ya está, me voy a callar la bocota, me voy a poner los auriculares y vamos a ver qué tanto revuelo hizo Rosalía con esta canción. Vamos. ¿Qué onda? Arranca así. Ok. Ok, man, ok, let's go. Ah, bueno, ¿qué onda? ¿Tipo cine? ¡Rosalía! Que por cierto, lo que acabo de descubrir es que ella sacó un nuevo álbum llamado Lux. Así que esto es parte de un nuevo álbum que si nos gusta esta canción vamos a tener que escuchar el resto. Pero bueno, por ahora sigamos. Ah, y es un featuring con Björk y Yves Tumor. ¿Qué carajo se está pasando? Tranqui, Rosalía. Me pegué un cagazo, Rosalía, me asusté. ¿Qué onda? Lo que menos me iba a esperar es que abra la ventana y que esté una orquesta casi entera dentro de su departamento. ¿Qué carajos? No voy a decir nada todavía. Todavía no voy a decir nada, pero vamos a ver eso de vuelta porque me pegué un susto de la gran madre. ¿Qué? ¿Pero qué carajos? ¡Música clásica! ¡Ah, y ella como si nada! Chabón, increíble, increíble. O sea, ya está, ya se la tengo que dar. O sea, ¿qué carajo se está pasando? Por favor, que alguien me explique el concepto del video, porque yo me voy a estar concentrando más en la música, ¿ok? Aunque el video ya me descolocó. Ella está como en su mundo, no está como en la suya, mientras todos alrededor de ella le invadieron la mesa, le invadieron la cocina. Seguramente el calvo ya se hizo 3 huevos con 3 tostadas y un poco de tocino antes de que llegue ella, ¿entienden? Están adentro de su casa. Y ella ahí como si nada. Y bueno, hablemos del elefante en la habitación, y no lo estoy diciendo por la gente, sino porque Rosalía haciendo clásico. Esto es música clásica, pero música clásica onda Bach, onda Beethoven. De esos clásicos estoy hablando. ¿Qué carajo hace Rosalía haciendo este género de música? No lo sé. ¿Qué pedo la agarró en la cabeza? Tampoco lo sé, pero lo vamos a descubrir en este video. A ver, sigamos. Ah, tiene como una ceja como de ala. Y no solo es música clásica, sino que es música clásica con canto lírico también. O sea, todavía ni siquiera empezó a cantar ella, pero también hay un coro atrás. Ok, estoy muy exaltado, pero no sé bien mis emociones cuáles son. O sea, me sorprende que Rosalía esté haciendo esto, pero tampoco que me llama mucho la atención. O sea, este tipo de música no es algo que pongo todos los días, ¿no? No sé bien qué quiere demostrar Rosalía. No sé si hay mucho hate atrás de los álbumes de Rosalía. No estoy enterado. Si capaz está haciendo esto por todo el hate, ¿por qué se va a la música clásica? Esto no es algo muy satisfactorio de escuchar tampoco. No sé si la gente lo va a escuchar todos los días. Yo sé que no, pero bueno, no sé bien las razones por esto. Voy a estar leyendo todos los comentarios para que me lo expliquen ustedes. Y recuerden, gente, que pueden llegar a estar viendo este video con cortes, con cortes y mucha censura. Eso porque YouTube tiene políticas de derechos de autor. Yo tengo que ir parando y desarmando el tema así de a poquito, pero ¿saben dónde lo van a poder ver entero? En Patreon. Patreon es un mundo sin copyright, sin derechos de autor. Allá podemos ver los videos enteros, sin cortes ni censuras, los análisis completos y también otras series y reacciones que estoy subiendo solamente allá. Así que si quieren y pueden, vayan a suscribirse a Patreon. La primera suscripción es totalmente gratis. Les voy a dejar el link por acá abajo y también lo van a tener anclado en el primer comentario de este video. Pero ahora sigamos viendo quién más se metió adentro del departamento de Rosalía. Vamos.
cantando en otro idioma. Ni les voy a decir lo que está cantando, en qué notas está cantando, ¿ok? Solamente sepan que está cantando totalmente lírico. Y encima ella está como lavando la ropa, haciendo la cama mientras todo este quilombo está pasando. Y lo más destacable es que está cantando en otro idioma. Si ustedes me siguen en este canal, yo muchas veces he cantado en coreano y yo sé lo difícil que es cantar en otro idioma, pero no sé lo difícil que es cantar en otro idioma y cantar lírico. O sea, lo que está haciendo acá hay que reconocerlo. Hay que reconocer que es un trabajo muy difícil de hacer. Esto hay que estudiarlo antes de cantarlo, hay que aprenderse la letra, hay que saber llegar a los tonos que está. Hay que saber cantar del modo que requiere el género. La mayoría de las canciones líricas que estamos acostumbrados a escuchar, Bach, Beethoven, son todas canciones, son piezas de piano más que nada, o piezas orquestrales, pero no tienen lírica. Esto es eso mezclado con lírica y ella está cantando en otro idioma y lírico. Está haciendo algo zarpado, vamos a decir la verdad. El coro, chabón. ¿Y por qué en alemán? Ah, se fue. Los chiruzos la siguen. Sé muy bien lo que soy. Bien, nena, bien. Ahora ya el cambio a castellano, el cambio a español, ya tiene un tinte más popera la melodía. Soy... ¿Entienden? O sea, ya es como que cambia dentro del mismo género el tipo de melodía. Y tengo que decir la verdad, me gusta mucho más cómo le queda el castellano que... No sé si estaba cantando en el alemán, pero bueno, a ver, veamos eso de vuelta. Yo sé muy bien lo que soy. Encima el doble tiempo. Pa'l café. Ven, ternura pa'l café. Es muy dulce lo que está cantando, nada que ver a lo que venían cantando en alemán, supongo que es. Me encanta también que los violines y los chelos atrás estén todos tocando a doble tiempo. Es buenísimo. Este tipo de música, este género musical, no tiene percusión, por lo menos en la que estamos escuchando ahora. Así que la percusión se le agregan los violines, los chelos, a las flautas que estoy viendo ahí, todo. Todo le agrega percusión, pero sin instrumentos de percusión. Es muy bueno lo que estamos escuchando. Vamos, sigamos. Soy un terrón de cárcel. Qué voz suave que tiene también. Que me funde el calor. Se desaparece. ¡Oh! Buenísimo, chabón. ¿Cómo están respetando los tiempos? ¿Cómo está jugando ella con el aire? Me gusta esto que estoy escuchando. Como les dije antes, no me lo voy a poner todos los días para escucharlo ahí tirado en el sillón, pero tengo que reconocer que está muy bien pensado esto. No sé quién produjo esto también, pero también la producción está zarpada. Si todo esto está grabado en vivo, en producción, el productor de esto tiene que ser alguien o muchos zarpados. Increíble el trabajo. Cuando tú vienes es cuando me voy. No, el coro me da miedo. O sea, más que miedo me pone la piel de gallina. ¿Y ven? ¿Qué son estas imágenes? ¿Qué tiene tintes también religiosos esto? No estoy entendiendo para nada el video. Solamente sé que la orquesta la está persiguiendo a todos lados. Está en el colectivo, está cuando ella lava ropa, está cuando plancha, está en todos lados persiguiéndola, pero no entiendo nada. Así que estoy confiando en ustedes. Estoy confiando en leer algún comentario nutritivo que me dé toda esta información. Y mientras me tomo un matecito porque no sé qué carajos estoy viendo, no entiendo nada, tengo que bajar un poco la argentinidad. Pero bueno, ahora sí, mate de por medio, podemos seguir. Es como que recargué energías, vamos. ¿Volví a cambiar de idioma acá? Algo tiene que ver. Ah, no le dan. No, es trucho. Es trucho el dije. Increíble producción. The only way to save
Me está dando piel de gallinas esto, no me esperaba. O sea, tercer cambio de idioma, inglés. ¿Qué está tratando de mostrar esta chica? No entiendo. Yo para mí, si sacás algo así, es que algo querés decir, algo querés demostrar. No puede ser sino. ¿Por qué sacarías algo así? Yo no creo que Rosalía, capaz que sí, pero yo no creo que Rosalía en su tiempo libre se ponga a escuchar ópera o se ponga a escuchar clásico. ¿Qué carajo nos está tratando de decir? Acá, gente, hay gato encerrado, Mirá que yo nunca soy de conspiraciones ni nada de eso, pero acá la peluca es como que me tira un ting, ting, ¿no? Me tira ahí una señal que está diciendo acá hay algo mal. Ah, se fueron los de la orquesta y llegaron los animales. Ah, esto es como lo de la Cenicienta. ¿La Cenicienta o Blancanieves? Blancanieves era, ¿no? Pero de repente esto se convirtió en una película de Disney y ahora hasta el pájaro está cantando. ¿Qué carajos pasa? ¿Cómo? Acaba de decir una voz la mítica frase de Mike Tyson. I'll fuck you till you love me. Te voy a perripipipipim hasta que me ames. I'll fuck you till you love me. Sí. Fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. ¿Qué carajos? Till you love me. Ah, me está agarrando miedo, Till you love me. Till you love me. ¡Wow! Till you love me. Me acuerdo que eso le había dicho Mike Tyson a un reportero que le faltó el respeto, una cosa así. Mike Tyson en su prime se sacó porque estaba mal de la cabeza y le dijo eso. Te voy a bla 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 hasta que me ames. Terrible. ¿Qué carajo hace esto en esta canción? Con un ciervo encima justo cuando el ciervo llora. ¿Qué carajo? Acá hay gato encerrado, yo les digo. Y ahora le pusieron ritmo. De verdad no entendí un carajo. No entendí nada. Tengo que decir la verdad. Y yo creo que ustedes tampoco entendieron un carajo. Al menos que estén viendo este video ya una vez viendo las conspiraciones, Y saben una cosa, no sé si quiero entender. La verdad que me parece que quiero dejarlo así. Me quiero quedar con este buen recuerdo. Ahora entiendo, con razón todos ustedes morbosos querían que yo escuche esto por esta cuestión. Por este quilombo que acaba de hacer Rosalía. Como para no hacer revuelo. O sea, ¿qué acabamos de ver? No lo sé. Como les dije antes, yo no sé si esto es para todos. No sé qué está tratando de probar Rosalía con esto. Lo único que sé es que está muy bien armado. Eso se lo tengo que dar. La producción está a punto. Lo que cantó ella es muy lindo. Cantó en otro idioma. Cantó lírico y cantó un poco más pop melódico en castellano. Tengo que darle el crédito a Rosalía. La verdad que me cambió mucho la cabeza la idea que tenía de ella, por lo menos. Yo ya la tenía a alguien como que cantaba, pero tampoco tanto, ¿no? Como alguien medio mainstream cantando la canción del bizcochito y ahora me dio vuelta la tortilla totalmente. Y todo gracias a ustedes. Así que yo les agradezco por recomendarme esta canción porque así voy aprendiendo yo más de los artistas y cambio opiniones, ¿ok? Muy bien, Rosalía, muy bien. Bueno, gente, hasta acá con el video de hoy. Díganme en los comentarios de qué se trata, por qué tanto revuelo, qué está pasando. Necesito saber el lore de esto que acaba de sacar Rosalía. Los voy a estar leyendo a todos, Si les gustó el video me ayudarían mucho dejando un me gusta y suscribiéndose al canal. Así más gente puede llegar a ver mis videos y les llega todo. Y la familia Mochi va creciendo. De a poquito estamos casi en los 400.000 suscriptores. Una locura. También ahora me dio mucha intriga qué otras canciones tiene su nuevo álbum Lux. Así que díganme qué otra canción debería traer al canal de su nuevo álbum. Pero bueno, como les digo siempre, si llegaron hasta acá, hasta el final del video, es porque son unos verdaderos mochis salvajes. Los amo a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo análisis y video, mis queridísimos amores. ¡Adiós! Yo nunca te quise lastimar, tampoco te quise ver llorar. Y si pudiera volverte a elegir, lo volvería a hacer.